Las tres fuerzas de la psicología. En la psicología destacan tres grandes corrientes para poder dar terapia a una persona. El orden cronológico de estas fuerzas son el psicoanálisis, conductismo y el humanismo. Estas fuerzas se desarrollaron tratando de mejorar una a la otra. Psicoanálisis. El principal precursor de esta corriente, Sigmund Freud. El psicoanálisis es un método que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. La doctrina psicoanalítica sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. Es importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable para el paciente. El psicoanalista es quien debe volver accesibles dichos conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños y los actos fallidos y de la asociación libre. Según Freud, la asociación libre era la regla fundamental del psicoanálisis. Se trata de una técnica que consiste en que el paciente exprese, durante las sesiones de terapia, todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan, sin restricciones ni ordenamiento. Ante esta apertura, el psicoanalista debe determinar qué cosas, dentro de esas manifestaciones, reflejan un conflicto inconsciente. Cabe mencionar que, a pesar de contener el término libre, esta práctica también está sometida a las decisiones de nuestro cerebro. Conductismo. El principal precursor de esta corriente, John Watson. El conductismo como teoría del comportamiento humano se inició con la figura del psicólogo estadounidense John Watson, quien se centró en la conducta y no en los estados de conciencia del ser humano. Las aportaciones de Watson se basaban en los experimentos del ruso Iván Pavlov, que había estudiado las respuestas de los animales asociados a algún condicionamiento. Para el conductismo, el mecanismo básico que explica la conducta se basa en el estímulo y la respuesta, y dicho mecanismo determina el aprendizaje humano, a partir del cual actuamos de una determinada manera. El proceso de estímulo-respuesta funciona a través de dos parámetros: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El primero fue el resultado de los trabajos de Pavlov, quien estudió el comportamiento de los perros, haciéndoles asociar el sonido de una campana con la presencia de la comida. El segundo fue el resultado de los estudios de Skinner, un discípulo de Watson, quien estudiando el comportamiento de las ratas observó que su conducta dependía de las circunstancias externas y de las consecuencias de sus acciones. Humanismo. Los primeros precursores de esta corriente, Maslow y Rogers. La psicología humanista es una de las ramas más modernas de la psicología que prioriza la salud integral, la calidad de vida y los atributos positivos inherentes al ser humano. Se crea a mediados del siglo XX a través de las propuestas y el trabajo de muchos representantes. Surge como una necesidad social de integrar en la disciplina psicológica las necesidades reivindicativas de la época que se manifestaban en los movimientos contraculturales propios de los años 60. A pesar de que son muchas las influencias psicológicas y filosóficas que alimentan la psicología humanista, podríamos considerar como padres de esta a Abraham Maslow y a Carl Rogers. Maslow comienza a resaltar la importancia de la experiencia vital propia de cada persona por encima de un método único aplicable a todos por igual. De esta forma, el concepto de subjetividad comienza a cobrar un significado propio y vinculante dentro de las perspectivas humanistas y de los ámbitos de tratamiento psicológico. Fue también quien introduce el término autorrealización para designar a ese impulso vital propio del ser humano a conocer y satisfacer sus necesidades vitales, las cuales desarrolla en su teoría explicativa piramidal. La pirámide de Maslow establece una jerarquía que contempla diferentes niveles de necesidad, partiendo de las más básicas situadas en la base de la pirámide hasta llegar a la cumbre, donde se encuentran las llamadas necesidades de desarrollo o autorrealización.
El momento que el proceso de crecimiento personal o de autorrealización se interrumpe o se descuida, nacen muchas de las reacciones, obsesiones o interpretaciones emocionales que categorizamos como problemas. Por su parte, Rogers desarrolla la terapia centrada en el cliente. Desde esta perspectiva se replantea el papel de terapeuta y se propicia una relación más directa con el cliente, de tal forma que se establece una relación mucho menos directiva y más cercana que propicia a este último al encuentro consigo mismo. Asimismo, se contempla al ser humano como un ser capaz de hallar en su interior los recursos necesarios para poder equilibrar su vida. El contexto donde se facilita esta búsqueda, la terapia, sirve como vía de acceso a la sabiduría interior de cada persona, que puede permanecer dormida en diferentes momentos de inestabilidad, desconexión o en situaciones de estrés. De esta forma, la sanación no es debida de forma única a factores plenamente externos, sino también a la capacidad autosanadora de cada ser humano. Esto hace que el terapeuta tome un nuevo rol en el mundo del tratamiento psicoterapéutico, la de un técnico que pone a disposición del cliente una propuesta de trabajo, a la vez que la de un acompañante, que es capaz de andar desde la cercanía con el otro y reconocerlo como una persona válida, autosuficiente y digna de amor. Humanismo en ciencias de la familia. Personalmente, yo me quedo con el humanismo, porque en terapia humanista se incorporan abiertamente los enfoques y métodos de otras ramas de la psicología y de la psicoterapia, precisamente para poder ampliar el trabajo a una perspectiva amplia y holística, accesible a la particularidad de cada persona. El humanismo integra cuerpo, mente, emoción y espiritualidad como partes de un todo, íntimamente relacionadas unas con otras.